Gracias, Alma. Son las 8:07. Otro de los temas es la reforma educativa. Se nos ha dicho desde la campaña que la reforma educativa se viene para abajo, se habrá de modificar, se habrá de abrogar. En declaraciones recientes de Mario Delgado, el líder de los diputados de Morena, dice no le va a quedar ni una coma a la reforma educativa. De acuerdo a lo que ha dicho López Obrador, la nueva propuesta que hará su gobierno en materia educativa contemplará la opinión de alumnos, padres de familia y maestros. No ha dicho ni cuándo, ni cómo, ni nada por el estilo, pero una parte importante del magisterio es aquella que está congregada en el Consejo Nacional del Sindicato de Trabajadores para la Educación, o mejor dicho, en el Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación, una organización sindical paralela y que no tiene nada que ver con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ni tampoco tiene nada que ver con la disidencia magisterial de la CENTE. Este es otro organismo que encabeza Carlos Jonquitud, a quien agradezco que nos acompañe hoy. Carlos, muy buenos días. ¿Cómo estás, Alex? Buen día a tu auditorio y buen día a ti. ¿Cómo ven? A ver, primero, ¿qué fuerza tiene hoy el Sindicato de Trabajadores para la Educación? ¿Cuántos agremiados? ¿En dónde? Fíjate que con el debilitamiento del CENTE en este sexenio y con el todavía no tener la representación legal de la Fuerza de Maestros por México que el BESTER está encauzando y la coordinadora también sin la representación legal, pues nosotros hemos crecido mucho y somos más de 500,000 de compañeros trabajadores para la educación en el Sindicato de Trabajadores para la Educación. Uh-huh. ¿En todo el país? En las 32 entidades federativas, Alex, tenemos presencia desde el Río Bravo hasta el Suchiate. Correcto. Ahora, ¿cómo ven ustedes, primero, cómo ven la reforma educativa que se aprobó en este sexenio y los planes que tiene el próximo gobierno de López Obrador para echarla abajo? Fíjate que estaba oyendo lo que comenta y leyendo lo que comenta Mario Delgado. No puede ser que, tú sabes que desde cualquier, vamos a hablar de carrera magisterial, o vamos a hablar del escalafón, los profesores a lo largo de todo este tiempo se han evaluado. Es mentira que la evaluación va a desaparecer. O sea, siempre habrá una forma de evaluar el desempeño y los conocimientos de los trabajadores, ya sea para su permanencia o para su promoción. Entonces, lo que están desapareciendo es la reforma que inició Emilio Echevez y que quieren derogar la reforma de Emilio Echevez y de Aurelio Nuño. Pero no quiere decir que va a cambiar el entorno para los compañeros. Los compañeros pues van a seguir siendo evaluados. Ahora, la forma de evaluados era lo que nos interesaba. En alguna entrevista contigo yo dije, primero se tiene que capacitar y luego evaluar, porque cada secretario trae su forma de cómo debe llevarse la educación en el país. Y estas improvisaciones son las que a final de cuentas le hacen daño a la educación porque no le permiten una continuidad, Alex. ¿Te acuerdas que yo te decía, hay que evaluar primero y luego, hay que capacitar primero y luego evaluar? Y fue distinto, primero se evaluó. ¿Cómo lograr que la educación de este país dependa del sello de cada gobierno, de sus intenciones, de sus capacidades, limitaciones, ocurrencias, caprichos de cada gobierno o de cada secretario de Educación? ¿Cómo evitar que estemos a merced de eso cada sexenio? El Instituto Nacional de Evaluación Educativa es un órgano aparte, ¿no? Eso se pretendió. Ahora, si se va a abrogar la reforma, pues también se va a tener que desaparecer al instituto. Es como si en una elección tú desaparecieras al INE, ¿no? El órgano que es supuestamente ajeno y que puede ser árbitro y que no tiene nada que ver con el entorno que tú manejas como secretario, pues lo vas a desaparecer. Entonces, si esa es la intención, pues no se le da continuidad al tema, Alex. Ese es el problema. O sea, no se le da continuidad a la educación del país.
¿no? Porque si ya tienes un órgano desconcentrado, que este año van a tener que terminar, o sea, no pueden, a mitad del ciclo escolar, bueno, a inicio del ciclo escolar ahora decir tenemos que cambiar, tendrán que concluir el ciclo escolar y ya después de abrogada la reforma, ¿verdad? Y los artículos constitucionales, entonces es cuando empezarán. De acuerdo. Carlos, el presidente electo ha dicho que para la nueva propuesta de reforma educativa van a consultar a los maestros, padres de familia, etcétera. ¿A ustedes ya alguien les preguntó su opinión? Absolutamente nadie. Hay estos foros a los que ha habido pues, poca participación, ¿no? Porque ya viste, en lugar, desde que empezó en Chiapas, a ver cómo continúan, han ido medio llamando a algunos compañeros, pero no hay una participación real de quienes saben en el tema educativo. El problema es que no le preguntan a los que están en las normales, no le preguntan a los que están en las universidades, no les preguntan a los trabajadores frente a grupo, le preguntan a gente que desconoce del tema educativo. Ya. Le desconoce del tema educativo y entonces cómo se le puede dar realmente un entorno, ¿no? Tanto legal como de conocimiento de cómo se deba manejar la educación. Yo pienso, Alex, que lo primero que se tiene que hacer es cuál es el planteamiento de los que saben de educación, cuál es el planteamiento del Instituto de Evaluación Educativa, cuál es el planteamiento de todos los que alrededor de la educación fincamos nuestra profesión. Pues Carlos, estaremos atentos en cuanto haya contacto con ustedes, pues nos avisas, ¿no? Y lo platicamos. Sí, Alex, muchas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias. Buen día. Igualmente, buen día. Carlos Jonquitud, consejero nacional del Sindicato de Trabajadores para la Educación. 8:15.